Es todo raro. ¿No le puedo compartir con pantalla un momentico? Sí, adelante. Sí, adelante. Sí, dígame. Ya sé cuál es el problema. Devuelva hacia arriba. Tenés que manejarlo sin comillas, los números, porque son números. Ahí debería funcionarle. Cheque SP, Carro C, muéstreme ¿cómo usted creó las variables? Arriba. Tienes que respetar las minúsculas y las mayúsculas y está usando la última como minúscula abajo. Abajo. Ahí, la última, carro C en la última, la segunda argumento, el primer argumento, de la tercera, perdón, el primer argumento de la tercera. Carro, caro, no, ahí está bien, como lo tenías. El anterior, ahí es carro B, mayúscula, y carro C lo tienes con minúscula antes. Ajá, ahí debería funcionar. Bueno, vamos a ver, corro costo C1, C2. Es que ahí tenés carro A, ahí es carro C. Ajá, ahí ya debería funcionar. Carro C y carro B, exactamente. Listo, era eso. Listo, muchacho. ¿Más preguntas, muchachos, antes de continuar? ¿Más preguntas, preguntas? Pues creo que no, profe. Ah, bueno. Listo, muchachos. Entonces, bueno, continuamos por acá, ¿cierto? Bueno, aquí en los slides hay más cosas. Bueno, esto es lo de las películas, esto es lo de las estructuras. Y bueno, para preguntar, Profe, esto ya lo expliqué. profe, Dígame. esto también está montado en el campus. Ahorita al final de la clase lo subo. Ah, bueno, ya, gracias. Muchachos, yo les iba a proponer hacer ya aquí largo hasta faltando un cuarto para las 12, ¿está bien? Listo, profe. ¿Qué cosa? Sigamos de largo, ya está ahí. No escuché ¿Cómo? bien. ¿Qué dijo, profe? Que seguir de largo hasta faltando un cuarto para las 12. Ah, sí. Profe, Listo. y una cosa, usted no puede pasar el pastebin de lo del carro. Sí. ¿Me lo pasa? Listo, aquí está. Bueno, muchachos, entonces ya hemos terminado esta primera parte. Entonces vamos ahora a hablar un poco de lo que es diseño de funciones con estructura. Ya hemos visto lo básico. Lo básico de estructuras es, haciendo un breve resumen. Lo primero es, ¿qué pasó aquí? Ese le da lo que era esto. Un momento.
Bueno, lo primero con estructuras es, ¿cierto? Se usa define struct. ¿Para qué se usa define struct? ¿Para qué se usa eso? Para definir una estructura. Para definir la Exactamente. estructura. Definir la estructura y lo que contiene. Lo que contiene, ¿cierto? Entonces, esto tiene la siguiente forma. Define struct, el nombre de la estructura y el nombre de los campos. Entonces, campo 1, campo 2, hasta campo N. O sea, usted puede poner los campos que usted quiera, ¿sí? Los que usted necesite. Campo N. Muy bien. Segundo, ¿cómo creo un elemento de esa estructura? ¿Cómo es? Se escribe espere. ¿No es make? Ajá. Make. Es make guión el nombre de las... De la estructura, sí, eso es totalmente correcto. Es make-nombre de la estructura. Donde nombre se refiere a... ¿Dónde trabo? Un momento. ¿Dónde daño? Listo, ahora sí, ya recuperé el lápiz. Guaray, ahora ha pasado. Un momento. Vamos a ver. Ah, ya, eso estaba flojo ahí. Listo, entonces, es este. El nombre se refiere a quién. A este nombre, ¿listo? Se refiere a este nombre que usted coloca acá. Muy bien, tercera cosa. Voy a agrandar esta página, tercera cosa. Tercero, ¿cómo extraigo un dato de una estructura? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago eso, muchachos? El nombre de la estructura, perdón, el nombre de la estructura, Ajá. el guión y lo que quede establece la estructura. Exactamente, sería campo I en ese caso, ¿cierto? Sería campo I. Correcto. Donde nombre se refiere a lo que usted hace acá en este pedazo del nombre y los campos se refieren a lo que usted hace aquí, ¿sí? Usted coloca entre paréntesis, se refieren a los campos que está puesto. De esa manera usted extrae, ¿correcto? Usted maneja una estructura de ese modo. Muy bien. Y finalmente, 4. ¿Cómo sé que un dato es de una estructura dada? ¿Cómo sé que un dato es un amigo? ¿Cómo sé que un dato es un carro? ¿Cómo sé eso? Preguntando por Preguntando- ¿Cómo sería la estructura de la función? el nombre, Nombre, pregunta decir una pregunta y y ya. Y lo que usted va a mirar. sí, lo que va a mirar. Listo. Entonces, nombre y dónde viene el nombre. Todo, o sea, muchachos, este define struct automáticamente crea todo eso. No hay que hacerlo. ¿Sí? Eso automáticamente lo hace internamente. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, ustedes deben de evitar que dos estructuras se llamen igual, pues por esa razón. Las estructuras no se pueden llamar igual. Si usted crea una estructura carro, no puede crear otra estructura carro, porque puede dar ese conflicto de las cosas que ella crea. O sea, tienes que tener presente todo lo que este define struct implica. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, esto ha sido pues un resumen de lo que se hace con esto. Ahora, pues, digamos que lo que nos interesa, muchachos, que ya hemos adelantado un poquito, es diseño de funciones con estructuras. Vamos a hacer estas funciones, pueden bien recibir estructuras o pueden retornarnos estructuras. Entonces, el contrato debe considerar las estructuras como entrada o salida, cosa que ya estamos haciendo. Debe tener en cuenta que campos de la estructura debe trabajar. Utilizar media estructura para crear una estructura y para acceder a la información es estructura, nombre de la estructura, guión, campo. Un ejemplo. Usando la estructura de datos personas, diseña una función actualizar datos que reciba un número, una estructura de datos personas y un símbolo. Si el número es 1, cambia el nombre de la persona por el símbolo ingresado. Si el número es 2, cambia el apellido de la persona por el símbolo ingresado. El número 3 cambia el nombre del correo de la persona por el símbolo ingresado.
Y la función retorna la información de la persona actualizada. O sea, aquí nos están pidiendo actualizar una estructura, cosa que vamos a hacer. Acá. Vamos a hacer eso en un archivo nuevo. Vamos a hacer un archivo nuevo por acá. Entonces, new tab. Entonces, lo primero que ustedes deben hacer, muchachos, antes de cualquier cosa, es que deben definir las estructuras. En este caso nos están diciendo directamente, usemos una estructura de datos persona. Entonces, este es de datos persona. Entonces, vamos a ver, primer paso, definir la estructura. Siempre deben de definir. Entonces, definimos la estructura. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver varios ejemplos. Entonces, vamos a crear varios datos persona. Voy a aprovechar que ya lo hice para ahorrarme eso. En el caso de Ana, ¿cierto? Vamos a utilizarla como la persona A. Vamos a crear una persona B que con los datos que puse abajito de Juan para hacer eso. Aquí tengo a Juan. Entonces voy a aprovechar que ya hice eso. Bien, entonces, bueno, tengo estas dos personas. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si cambia el nombre de Ana a María? ¿Cómo queda la estructura? ¿Cómo quedaría la estructura? Falsa, ¿no? ¿Falso, no? No, quedaría María, ana@gmail.com, 10456, ¿ya? Exactamente, eso es lo que va a pasar. O sea, nosotros si cambiamos el nombre de Ana por María, pues va a quedar de esta forma. ¿Qué pasa si cambio el nombre si cambio el correo de juan@gmail.com a juan@hotmail.com? ¿Cómo quedaría la estructura? Juan@gmail.com y el número normal. Lo único que cambia es El correo. Listo. Correcto. ¿Qué pasa si cambio el correo de Ana? Perdón, si cambio el teléfono de Ana de 123456 a 0000. ¿Cómo quedaría la estructura? Pues igual lo único que cambia es el teléfono. El teléfono, ¿cierto? O sea, acá esto mismo, pero cambio es esto, ¿cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer esa función, ¿cierto? Esa función nos va a recibir un número y de acuerdo al número nos va a cambiar la información. Entonces, de acuerdo a eso, podemos comenzar. Contrato. Esta es una función que es cambiar datos. ¿Qué recibe cambiar datos? Cambiar datos, según este enunciado, recibe un número, una estructura de datos persona y un símbolo. Entonces, el contrato es un número, un datos persona y un símbolo, ¿cierto? Y nos va a retornar, ¿qué nos retorna eso? Según lo que estaba hablando. ¿No se supone que la estructura? Uh-huh. Exactamente, nos retorna la misma estructura, ¿cierto? O sea, Sí. el referente a lo del carro, o sea que para montar lo de abajo, lo de autor, tenemos que tener arriba, pues ya definido lo de la estructura, ¿no? Sí, al principio del archivo definan las estructuras, es lo mejor, al principio del archivo. Es lo mejor. Es lo mejor que ustedes pueden hacer. Entonces, en este caso va a retornar un datos persona, ¿sí? Va a retornar básicamente un datos persona. Y aquí pues viene el propósito. Esta función permite cambiar los datos de un elemento de la estructura, bueno, es solamente de un dato de datos persona, ¿cierto? De acuerdo a la entrada numérica, ¿cierto? Y a un símbolo que se ingresa, ¿correcto? Muy bien, entonces, ¿qué va a pasar acá? Ejemplos. Entonces, tengo los ejemplos, pues yo creo que vamos a utilizar este. Entonces,
Si el número es igual a 1, según esto, yo voy a cambiar el nombre, ¿cierto? Si el número es igual a 1, yo voy a cambiar el nombre. Y si el símbolo ingresado es María, y la estructura, y el datos persona, y la estructura, o sea, el datos persona, es igual a a persona A, ¿qué valor retorna? ¿Qué retorna? ¿Cuál sería el retorno? El número 1 y María. No, Cambia el teléfono y María. tampoco. No, pero así lo miro yo. Simplemente cambiando un nombre. Datos persona es esto, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y cambio el nombre por comillita María. ¿Cómo queda? Entonces maría@gmail.com y el número. Exactamente, correcto. Si el número es igual a 2 y el símbolo es pepito@gmail.com y datos P es igual a la persona B, ¿cuál es la respuesta? La misma. Pepito@gmail.com. Ujú. Exactamente. O sea, es este mismo, pero con Pepito. Muy bien. Ahora, si el número es igual a 3, el símbolo es, cambia el apellido, el nombre del apellido. Ah, ¿esto tiene nombre y apellido? A ver, datos persona, cambia el nombre, cambia el apellido y cambia el correo. Datos persona no tenía eso. A ver, yo miro una cosa. Datos persona. Pero el datos persona que yo usé tenía el nombre. Voy a tener que poner el apellido, muchachos. A ver cómo soluciono este problema. Vea que hay una inconsistencia. Porque datos persona, entonces en este caso va a tener nombre, ¿cierto? Apellido. Entonces vamos a cambiar esto. Nombre, apellido. ¿Qué apellido le colocamos a Ana? Muchachos. Póngale Fernández. ¿Sí? Fernández. ¿Y qué apellido le colocamos a Juan? González. ¿Caicedo? Caicedo. Caicedo está bien. Entonces, bueno, Ana María, queda María Fernández, ¿cierto? Y Juan Caicedo, ¿sí? Juan Caicedo y Ana Fernández acá. Bueno, ¿qué pasa si cambio el teléfono? No es cambiar el teléfono. ¿Qué pasa si cambio el apellido de Ana a de la Estrella? ¿Cómo queda? Pues cambia el apellido, o sea, Ana de la Estrella, @gmail.com y el número. Exactamente, solo cambia eso. Bueno, así está el enunciado. Parece que pues, no estaba tan conectado con el otro como quería. En fin, no importa. Entonces, si el número es igual a 2, realmente si el número es igual a 3 es que cambia el correo. Pero si el número es igual a 2, según este enunciado, si el número es igual a 2, cambias el apellido, ¿cierto? Entonces, acá colocamos el ejemplo. Si el número es igual a 2, el símbolo es, por ejemplo, Duque, y datos P es igual a datos persona B. ¿Cómo queda la persona B? ¿Qué retorna? ¿Qué retornaría ahí? Muchachos, por Duque. El Caicedo se cambia por Duque, correcto. Muy bien. Entonces, esto es lo que debería de pasar por acá, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros vamos a probar. Entonces, muchachos, esta función hay que ponerle algo de cuidado. Define, cambiar datos, ¿correcto? Esto recibe... Cuando da número 3, al final usted puso persona B, le faltó los datos. Datos persona B. Datos persona B. Ahí cuando dice número 3 igual, símbolo, no está bien. Cuando dice datos P, igual, datos persona B. Y acá falta el apellido. Listo, ya, hecho. Listo. Entonces, bueno, eso es lo que pasa acá. Muy bien. Entonces entra la persona 1. ¿Listo? Entonces,
¿Qué va a pasar? Como la salida es, muchachos, para cambiar algo en una estructura necesitamos reconstruirla. ¿Qué quiere decir reconstruirla? Tenemos que volverla a hacer. ¿Cómo hacemos un elemento de datos persona? ¿Qué tenemos que usar, muchachos? ¿Me puse bien? Make. Tenemos que utilizar el make-datos persona. Entonces vamos a hacer eso como la salida del condicional. Entonces lo primero es cambiar datos. Esto recibe acá una persona, según esto, un número, una estructura de datos persona y un símbolo. Entonces, de acuerdo a este contrato, muchachos, que hay acá, recibo un número, una persona y un símbolo, ¿cierto? Voy a simbolizarlos así. Entonces, ¿qué va a pasar? Si el número es igual a 1, ¿qué se cambia de la persona, muchachos? Si el número es igual a 1. El nombre. El nombre. Entonces tenemos que hacer un make datos persona, ¿cierto? Entra el nuevo nombre, que es el símbolo que ingresa, y tenemos que utilizar los datos que ya tiene P1. ¿Cómo saco, por ejemplo, el apellido de P1? ¿Cómo sería? Persona, guión, apellido. Datos persona, guión apellido de P1. ¿Cómo saco el email? Datos persona, guión, email, P1. P1. Y finalmente el teléfono. Entonces, muchachos, si usted quiere cambiar algo en una estructura, le toca que volverla a hacer. No hay forma de decirle, hey, cámbiame esto, sino que usted tiene que volverla a construir usando los datos de la estructura que ya tiene. O sea, vamos a hacer un make datos persona y ¿qué cambiamos? El nombre. Y lo otro permanece igual. Si el número es igual a 2, ¿qué va a cambiar? ¿Qué va a cambiar? El apellido. El apellido, ¿cierto? Entonces vamos a usar lo mismo, pero aquí el que queremos cambiar es el segundo. Entonces vamos a hacer esto y del primero, muchachos, vamos a extraer el nombre. Y ya pillé un error, el nombre. Entonces, esto debe cambiar acá. Estos datos personas. Una duda, ¿qué significa o qué función es SYM? Eso no es una función. Eso es una variable que entra acá, mira. Ah, ya. Entonces, datos personas guión email. Exactamente. Entonces, y acá cambiamos lo que es el email. Luego, muchachos, queremos cambiar, cambiar el apellido. Y luego cambiamos lo que es el email. ¿Sí? Entonces, es prácticamente decirle al programa que cuando le pide el cambio, tiene que mandar esto que está copiando usted, ¿no, profe? Exactamente. Muy bien, entonces acá número igual a 3. ¿Y qué pasa, muchachos, si yo meto un número diferente de 3? De 1 y 3, ¿qué haría de pasar? ¿El error? Error, opción. ¿No encontrada? No, opción no encontrada. Sí, está bien. Entonces, acá, muchachos. Entonces, listo. Ya tenemos la función. Voy a ejecutar para ver si hay algún error. Pareciese que sí. Miren acá. Ahí había puesto doble guión ahí. Y aquí hay doble guión. Bueno, es un error pequeño. Bueno, ahí ya la función ya está. Ahora tenemos que hacer estas pruebas con checkSped. Entonces, tenemos checkSped. Entonces, la función se llama cambiar datos. ¿A quién vamos a enviar? Vamos a enviar número 1, ¿cierto? La persona 1 es datos persona A para evitar escribirme el make. Y el símbolo que quiero mandar es María. ¿Cierto? Entonces, en este caso, la respuesta es esta, ¿no? La que habíamos predicho. Vamos a ver si va a suceder eso. Esta es la respuesta que estoy esperando. Listo, luego checkSped, luego viene cambiar datos. Vamos a ver la siguiente entrada del ejemplo. Dice que es 2. La persona viene siendo datos persona B, pues que ya está más arriba.
y lo que vamos a cambiar es el apellido por Duque, ¿cierto? Vamos a cambiar el apellido por Duque. ¿Y qué debería responder esto? Este de acá. Muy bien, y ahí cerramos. Y finalmente, check SPED, pongamos cambiar datos persona, ¿cierto? De esto mismo. Ah, perdón, de ir completo. Cambiar datos persona de, aquí va 3, en P1 va datos persona B, y el símbolo que vamos a utilizar es pepito@gmail.com. A ver si esto no hay problema. No, eso no hay problema. pepito@gmail.com, y eso nos va a responder eso, lo que habíamos nosotros predicho, ¿cierto? Muy bien. Y finalmente hagamos un check error de cambiar datos de 4. Podemos enviar datos persona B y pongamos Pepito. ¿Listo? Esto debe dar un error, ¿sí? Porque la opción no está dentro de las opciones válidas. Esto debe dar un error. De esa manera pueden chequear los errores. Vamos a ver. Main datos persona. Claro, aquí me faltó que esto ya ha cambiado. Es Ana Fernández. Entonces, corrijo acá. Me tomo un poco descuidado esto. Ana Fernández. Ahí me... María Fernández. Listo, creo que ya da. Entonces, todos los 4 tests han pasado. Ustedes también pueden hacer el chequeo del error con check error. También se puede hacer de esta manera. ¿Listo? Entonces, bien. Este es un ejemplo, pues, trabajado acá, que implica reconstruir la estructura. Entonces, acá está hecho. Igual acá está hecho actualizar datos, y actualizar datos, miren, de nuevo, hace lo mismo, ¿sí? Bien, muchachos. Usando las definiciones, de estas definiciones de estructuras, entonces, vamos a aplicar esta función, muchachos. Yo les voy a dar unos 20 minuticos para que ustedes lo hagan basándose en esto. Igual lo voy a volver a explicar, pues para que el tiempo nos alcance. Entonces, muchachos, les comparto esto en el Pastebin, esta solución, para que ustedes se basen y solucionen el problema que está allí planteado. ¿Listo? Entonces, el Pastebin lo van a encontrar en el chat. Entonces, para que hagan este problema. ¿Listo? Listo, muchachos.